y ambientales de posgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes. Imparte asignaturas en el CEFAP, en el programa de doctorado en Ciencias Forestales y Ambientales, en Diseño Ambiental Integrado, Desarrollo Sostenible, Análisis de Ciclo de Vida, Diseño y Construcción de Indicadores M3C, asignatura del programa de maestría de Tecnología de Productores Forestales, Ecodiseño en Edificaciones de Madera y Productos Forestales, Ecodiseño de Muebles de Madera y Productos Forestales, Ecodiseño de Edificaciones e Infraestructuras, asignatura en la opción de manejo de bosques de la Escuela de Ingeniería Forestal de Diseño y Construcción, Paisajismo y Arboricultura Urbana y Rural, asignaturas en la Escuela de Arquitectura y Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño, ULA del Problema de Viviendas en Venezuela y Madera Lámina Encolada, asignatura de Desarrollo Sostenible en Programa de Maestría de Planificación Urbana de la FAT, ULA 2018, Director Interinstitucional del Laboratorio de Sostenibilidad y Ecodiseño, creado en convenio entre la Universidad de los Andes y Universidad Politécnica de Valencia, España, año 2009-2023. Formación superior, postdoctorado por la Universidad Politécnica de Valencia, España, año 2009-2013. Doctorado en Proyectos de Ingeniería e Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, España, 2005-2006. Diploma de Estudios Avanzados de Maestría y Especialista en Ingeniería e Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, España, año 2003-2005. Maestría en Tecnología en Productos Forestales, Centro de Estudios Forestales y Ambientales de Posgrado, CEFAP, de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes, año 1993-1997. Arquitecto, Facultad de Arquitectura, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, año 1978. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre el desarrollo sostenible y la concepción del desarrollo espiritual humano y sostenible y la relación, a su vez, con la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Primero que todo, quiero darle las gracias a Jesús y a la Santísima Virgen María, a su excelentísimo y reverendísimo Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, arzobispo de la Diócesis de Mérida, al presbítero Julio César León Madero, rector del Seminario San Buenaventura de Mérida, a mi querido presbítero doctor George González González por la invitación, y a todos los presentes, a los presbíteros y seminaristas. Bueno, para poder hablar de desarrollo, tenemos que hacer rápidamente un paneo de todo el proceso que ha significado desde que el hombre era ese hombre prehistórico que apenas con una lanza y una flecha y un arco pudo llegar a solventar sus necesidades en un medio tan difícil que era el medio ambiente acechante de grandes fieras, de grandes tormentas. Después viene ese proceso de desarrollo que viene a significar también el fuego, que le permite a ese individuo que anda por las estepas africanas y después por los territorios de Europa y del mundo, para poder alimentarse con su comida asada, sancochada, todas las cosas. El desarrollo que vino a permitir la creación de la rueda en la movilización de bienes y servicios de un territorio a otro, y después ese hombre nómada que llega a ser
sedentario que crea la primera ciudad, que es la ciudad de Ur, hace 7000 años, entre los ríos Tigres y Eufrates, y que viene a propiciar a su vez las necesidades de vivir en comunidad, de socializar, pero además de ello, la necesidad de alimento, razón por la cual se genera la creación prácticamente de la agricultura y todo el devenimiento que viene a significar la urbanitas, o sea, el vivir en ciudad desde la antigüedad hasta el presente. Eso viene a pasar también la creación de las grandes civilizaciones, la mesopotámica, de los grandes faraones, la Grecia clásica, y de la cual nosotros somos correspondientes en esa interacción de vida, que es el imperio romano, que ello nos enmarca a nosotros lo que es la sociedad o la civilización occidental. Pero en el siglo I se viene a cambiar la historia con el nacimiento, con la llegada de nuestro Señor Jesús. Y al dividir la historia, pues con el tiempo viene a generar lo que es la religión católica, de la cual todos somos partes y razón por la cual todos estamos acá. Vino a significar un proceso de desarrollo en lo humanístico, en lo científico también, en el desarrollo constructivo. Pero ¿qué pasa? En 1440, Gutenberg viene y crea la imprenta. ¿Cuál es el primer libro que se imprime? Pues es la Biblia, que es la que permite entonces sacar el conocimiento del claustro, de los seminarios, hacia el público que sabía leer. ¿Quién sabía leer? Pues fundamentalmente las familias de gran abolengo, la aristocracia y la parte de la Iglesia católica. Pero no podemos olvidar que uno de los grandes procesos de cambio de la humanidad viene a ser el descubrimiento de América. Unos llaman el encuentro de los dos mundos, o otros también lo vienen a llamar como el acabose de una civilización sobre otra. ¿Qué pasa? Pues sencillamente la significación de esa imagen perecedera que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, y que viene a generar un desarrollo y un proceso de cambio en las sociedades de ese mundo de 1492 o de 1500, de ahí para acá. ¿Por qué? Porque al llegar a América, a este territorio desconocido, ¿qué es lo primero que se hace? La creación de ciudades. ¿Pero qué significa la iglesia? Significa un proceso de transformación, de desarrollo, de pensamiento, de avance en la estructura constructiva de las civilizaciones donde llegó. Tenemos el seminario de San Buenaventura, pero tenemos, como se dice, todas las catedrales, las grandes catedrales que se han construido, desde capillas hasta pequeños orfanatos y todo. Otro aspecto del desarrollo significativo de la sociedad es en 1783, con la creación de la máquina de vapor, con James Watt. Eso viene a significar un rompimiento en las estructuras, en los procesos de transformación de bienes y servicios. Londres se transforma entonces en el epicentro de la transformación de los productos de materias primas que vienen de sus colonias, de la India, del Medio Oriente, de Asia, muy bien, de la misma China. ¿Y qué vamos a tener entonces? Bueno, vamos a tener un proceso de aumento de la transformación y de la movilización de bienes y servicios de Europa hacia América y hacia otras partes del mundo. La revolución industrial viene a consolidar un proceso también de generación de nuevos materiales y de nuevas formas de vida, tal como viene a significar los sistemas de acueducto, los sistemas de saneamiento de las aguas, las maneras de construir, los nuevos materiales constructivos como el concreto armado, el acero, el vidrio. Y esta sería la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial, que sería la creación de la energía eléctrica por Thomas Alva Edison en la década de 1880 más o menos.
La tercera revolución industrial, que significa que vamos en camino de ese desarrollo de la cual estamos nosotros usufructuando y compartiendo y haciéndonos la vida más confortable, pues son las líneas de producción que en 1906 Henry Ford, con la producción y la creación del carro modelo T, viene a generar entonces esas líneas de producción continuas en las cuales se va colocando el chasis, se van colocando los cauchos, los motores, el sistema eléctrico y todo. Esto viene a proyectarse sobre todos los sistemas de producción alimenticios, de aparatos electrónicos, de producción de libros, de construcción de computadoras que tenemos en la actualidad. Bueno, la cuarta revolución industrial es desde 1945, quizás la más importante, que es la que estamos viviendo en la actualidad. Desde 1945 con la creación de la primera máquina de computación. Y eso viene a marcar con el advenimiento de los chips, los microchips y los nanochips, que ya los nanochips son los que se incorporan ya hasta en los mismos cabellos, en la parte de piel y todo. Y lo que estamos viendo en la actualidad, la inteligencia artificial, un proceso de transformación en la manera de poder fabricar alimentos, de poder movilizarnos, de poder comunicarnos, pero ese desarrollo a través de la historia y en los últimos años, especialmente en el siglo XX, nos ha llevado a importantes cambios en la relación entre la naturaleza y el ser humano, pero además entre el ser humano con sus propios congéneres. ¿Qué pasa? Pues sencillamente, producto de esas crisis ambientales, espirituales que estamos teniendo, de esa sobrepoblación que estamos teniendo, ya el hombre está pensando en ir a colonizar Marte y colonizar la Luna, porque sencillamente ya nosotros no podemos vivir. ¿Qué hacemos nosotros con irnos a vivir a la Luna? Si nos seguimos llevando la misma falta de valores, nuestras mismas diferencias espirituales, para volver entonces a generar un proceso de contaminación en otro planeta, cuando nosotros la responsabilidad está en que podamos vivir en armonía y en fraternidad en este planeta azul tan hermoso que tenemos. Por eso es importante entender que todos los términos en la actualidad existen. Vamos a hablar ahora del desarrollo sostenible de Venezuela o del desarrollo sustentable de los países europeos. Vamos a hablar de sustentabilidad, de sostenibilidad. Bien, eso tenemos 50 años en esa diatriba de conceptos, pero que al final se los voy a explicar rápidamente. Es importante entender, por ejemplo, cuando vemos acá el cuadro de Leonardo da Vinci, de nuestra Madre, la Virgen María, ¿verdad?, con el Niño Jesús. Ella está, no podemos hablar, es distinto definir el desarrollo sostenible o sustentable que definirlo desde el punto de vista individual como una palabra. Desde el punto de vista etimológico, la Real Academia dice que sustentable es mantener y conservar algo. La Virgen está sosteniendo y está manteniendo al Niño Jesús. Pero cuando hablamos de sostenible, es igual, mantener, lo sostiene, pero se compromete. Esa es una diferencia. Pero este concepto que está en boga, que viene estando en boga en los últimos 20 años, pues sencillamente quiero decir que el término sustentable y sostenible son el mismo, solamente que en el contexto internacional hablamos de desarrollo sostenible y en el contexto americano seguimos hablando del término de desarrollo sustentable. Pues por eso es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, promulgada en el año 2000, habla de desarrollo sustentable. Pero ese concepto ha tenido, como se dice, muchas influencias desde el punto de vista de influencias y visiones ideológicas muy particulares y definidas a los intereses de quienes la promulgan. Otro aspecto que es importante desde el punto de vista conceptual es que este concepto de desarrollo sustentable o sostenible viene a aparecer, rompe otro paradigma en el concepto de cuál es la sociedad mundial que nosotros queremos. Y eso se hace en 1987
con la promulgación del informe Brundtland, que lo dictamina la Organización de las Naciones Unidas. Desde 1987 hasta la actualidad se han generado una cantidad de conferencias, de cumbres mundiales, como la cumbre de Río de Janeiro, la cumbre de Johannesburgo, la cumbre de Glasgow, ¿verdad?, sobre el cambio climático, entre otros. ¿Qué viene a pasar? Que este concepto es muy pragmático y no dilucida un poco más allá, porque no solamente es que vivamos bien, de que comamos bien, de que nos movilicemos en líneas ferroviarias de primera línea, no, sino que podamos confraternizar, que la elevación del espíritu del ser humano nos pueda vivir, que podamos vivir en hermandad. ¿Para qué? Para un beneficio común. Esa es una de las razones por las cuales el concepto viene a aparecer posteriormente, en los años 70, la ONU dice, bueno, vamos a hablar ahora del desarrollo humano sostenible. Pero se sigue manteniendo un principio de que sencillamente el pragmatismo, el tecnicismo no es la respuesta. O sea, todos podemos vivir bien, yo puedo tener calefacción, yo puedo tener una buena vivienda, pero lastimosamente, si tengo afectaciones emocionales y espirituales, no me va a permitir ser un hombre de bien, de andar viviendo en comunión con los demás. Por eso es que nosotros, en el año 2006, promulgamos una visión más amplia de ese concepto de desarrollo sustentable o sostenible que la Organización de Naciones Unidas viene y que ya lo tiene establecido. Que es el desarrollo espiritual, humano y sostenible. Y ya vamos a explicar la razón por qué. Y el cual, a su vez, se interrelaciona con la propuesta de la encíclica Laudato Si de Francisco. Como decía el padre León, nosotros estamos procurando a través de la Organización de Naciones Unidas lograr en el año 2030 los objetivos del desarrollo sostenible que fueron promulgados en el 2010 y modificados y ampliados en el 2015, que son estos 17. Esto tiene que ver mucho con esa visión, ese compromiso que tiene nuestra Santa Iglesia Católica a nivel mundial. Bueno, ¿qué sería entonces? ¿O es que no tenemos organizaciones como Caritas para poder contribuir con el fin de la pobreza? Para contribuir con la disminución del hambre de muchas de las actividades. ¿Cuántas parroquias, cuántas iglesias con padres dedicados a la fraternidad, a mejorar las calidades de vida de sus feligreses, pues sencillamente contribuyen, ¿verdad?, para poder disminuir y paliar sus necesidades de alimento muchas veces? Tenemos el aspecto de la salud, la educación. Estamos en un santo espacio de la sapiencia, de las ciencias católicas. Y así como se dice, vamos teniendo 17 objetivos en los cuales, pues sencillamente, involucran ese norte y esa proyección. Pero que para el año 2030 ya las estadísticas y los pocos esfuerzos y las confrontaciones de las guerras entre los intereses geopolíticos de las grandes potencias mundiales, ya sabemos que no se va a cumplir. Por eso es que ya se están hablando de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2050. Y si no, pues veamos el enfrentamiento que hay en la actualidad entre Estados Unidos, China y Rusia. El daño geopolítico y económico que está generando o que ha generado la guerra de Ucrania y Rusia, o de Rusia contra Ucrania, y actualmente ese impacto que viene a presentar la guerra ahorita en Palestina, entre los palestinos e Israel, entre muchos otros aspectos. ¿Qué pasa también? Bueno, nosotros consideramos que efectivamente la elevación del amor espiritual, la elevación de nosotros como seres humanos, con valores inmateriales en base al amor, nosotros podemos construir, como lo dice Francisco, nuestro Papa Francisco, para la construcción de una nueva sociedad, para que sencillamente esa sociedad
viva en armonía ¿con quién? Con sus congéneres, pero también viva en armonía y respeto con la belleza del entorno ambiental en el cual una sociedad se desarrolle. Veamos los impactos que tiene la ciudad de Mérida. Desde los años 70, sencillamente pasó de ser una pequeña ciudad a una área metropolitana, más de 700.000 habitantes, y podamos ver los impactos que ha ido generando la pérdida de los bosques, el aumento de los vehículos, las emisiones que ha generado, pero además ese ambiente mundial, de esos cambios mundiales que son conformados por el cambio climático, y estamos viendo la pérdida de nuestro potencial y nuestra imagen, que son las nieves eternas del Pico Bolívar y los demás. Esa es la razón fundamental que estamos llevando. Bueno, muy bien. Esta breve pasada nos ha permitido dar un salto cualitativo de 150.000 años para llegar desde que el hombre en la prehistoria, saltar la Edad Media, la Edad Moderna y llegar al siglo XX. El siglo XX se caracteriza por los más altos y significativos avances tecnológicos, humanísticos también, ¿okay?, que ha tenido la humanidad con respecto a lo anterior, sin dejar, por favor, de que todo lo realizado de manera positiva en los años anteriores ha sido fundamento para y principios de lo que estamos realizando en la actualidad. Pero ¿qué pasa? Ese pensamiento científico, tecnológico, humanístico y también la divergencia cultural y política ha generado picos en ese proceso de desarrollo a través de la humanidad. ¿Qué podemos decir? El siglo XX tiene dos grandes huellas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, producto de las desavenencias, producto de las ambiciones de líderes, de seres humanos que sencillamente no han ido acordes con el principio del desarrollo de la humanidad de manera integral. Eso no significa que los periodos anteriores no haya habido enfrentamientos, fueron periodos de grandes enfrentamientos, pero solamente que el impacto por razones tecnológicas vinieron a generar más de 170 millones de muertos. Entre esos, los 6 millones de muertos del proceso de holocausto de la comunidad judía. ¿Qué pasa con ello? Bueno, en la actualidad ahorita estamos a riesgo de una confrontación nuclear. ¿Ok? Tenemos todos los graves problemas que ha dicho el Padre León, los cuales lo suscribe, ¿verdad?, mediante el análisis de la encíclica del Papa Francisco. Por eso es que nosotros tenemos que ver si continuamos así, con estos desmanes, pues sencillamente o seguimos perviviendo como raza humana en el planeta Tierra o vamos a fenecer. Esa es la razón. Por eso es que necesitamos que el ser humano sea un ser humano trascendental en los principios del valor del amor, en el principio de los valores inmateriales. Y por eso es que nosotros, de la mano con la ecoinnovación, nosotros podemos generar el desarrollo humano y sostenible y espiritual de todos los individuos de las naciones del mundo. Muy bien. Ese estado de conciencia lo han llevado una gran cantidad de líderes, como Don Elan Meadows, ¿verdad?, cuando habló la proyección de los límites del crecimiento que ya nos llamaba en los años 60, de que esto que estamos viviendo nos podía pasar, entre otros muchos, el Club de Roma también. Pero la Organización de Naciones Unidas, cuando hace la proclamación del desarrollo sostenible en el año 1987. Pero vamos a ver que esa preocupación por nuestros papas, pues también ha estado presente. Esa visión de que sencillamente o cambiamos o fenecemos. Y ya lo vamos a ver con la encíclica del Papa Pablo VI, del Papa Juan Pablo II y por último de nuestro Papa Francisco. Yo quiero hacerles brevemente un pequeño resumen de cómo estamos. Ya he puesto a modo de ejemplo el caso de los altos impactos negativos que tenemos en el territorio de la cuenca media del río Chama y todo el nivel de afectaciones al medio ambiente circundante y la pérdida de grandes problemas de contaminación de agua, de déficit de agua, de deforestación, de pérdida de ecosistemas, de pérdida de flora y de fauna,
de pobreza, y la pobreza nos lleva a grandes necesidades que tenemos en una población venezolana muy apremiante. ¿Qué pasa, verdad? Sudamérica en la actualidad, en ese proceso de búsqueda hacia el cambio climático, ¿verdad? Analizar qué es el cambio climático. ¿Ustedes han escuchado del cambio climático? Bueno, el cambio climático es la suma de una gran cantidad, de unos 10 principales factores ambientales y antrópicos que están afectando con la calidad y la supervivencia del planeta Tierra. Entre ellos, ¿qué? La pérdida de la capa de ozono. ¿Pero generado por qué? Generado por procesos de deforestación, por la ampliación de la frontera agrícola, procesos de emisión de gases de efecto invernadero, por procesos del urbanismo. O sea, el 65% de la población mundial vivimos en ciudades. Y cada ciudad, en la medida que ampliamos, agotamos los recursos de flora, de fauna, de vegetación, de agua, contaminación de agua, de los residuos que tenemos. ¿Qué otro aspecto tenemos? Un ejemplo, el problema de la deforestación. O sea, Brasil anualmente está deforestando más, en promedio, 1.300.000 hectáreas por año. Y en el caso, como se dice, vemos que no aparece Venezuela en las estadísticas, porque Venezuela desde el año 2012 no hay estadísticas. Pero el problema de deforestación en Venezuela está sobrepasando las 300.000 hectáreas de bosque. Por eso cuando nosotros recorremos de Mérida hacia Caracas, bien por la carretera panamericana o por los llanos, vemos los grandes impactos antrópicos. Y la causa de pérdida de agua que estamos teniendo en las ciudades es porque estamos deforestando a su vez en las altas cuencas, como lo estamos viviendo acá. Bien, que tenemos que, como el caso del sur del lago, El Vigía, Tucanizón, tienen graves problemas de agua. ¿Por qué? Porque sencillamente han deforestado las cuencas altas de los ríos que suministran, como el caso del río Mucujepe, entre otros. Esa es la responsabilidad que tenemos a futuro. O sea, tenemos que tener un estado de conciencia para aprovechar esos recursos naturales. ¿Qué otro aspecto tenemos? Bueno, que desde los años 50 se ha aumentado en 50 veces la producción de productos químicos, farmacéuticos, de cosméticos, de combustibles. Cada vez que nos bañamos, ¿cuántos productos desde que nos levantamos hasta que nos vestimos hacemos uso de manera por necesidad, pero muchas veces de manera irracional e inconsciente? Champúes, crema dentales, papel toalé, ¿y todo eso dónde va? Lastimosamente, ciudad que no tenga plantas de tratamiento y no tenga sistema de gestión de manejo integral de residuos sólidos, pues sencillamente estamos generando esos impactos. Y que la cloaca tradicional que tenemos del río Chama desde Santo Domingo hasta El Vigía y más. Y la cloaca que tenemos del lago de Maracaibo, que era el principal reservorio de agua dulce de América Latina y uno más grande del mundo. Que por la misión del ser humano abrimos las compuertas en el Golfo de Venezuela para que entraran los grandes buques petroleros para poder cargar, y eso rompió la relación de presiones entre el Mar Caribe y el lago de Maracaibo, y por eso es que se volvió salobre. Y vayan, los invito a que se bañen cuando vayan a Palmarito y se bañen, pero las consecuencias a los días ya lo van a ver. Por las piquiñas, por la sarnita, pues. Por las cosas que pueden pasar. Bueno, muy bien, la producción de plástico. Se estima que para el año 2050 el plástico, si no tomamos medidas urgentes desde ya, vamos a tener un problema ya de daños absolutos. En este momento tenemos 5 islas de plástico en los océanos y principales lagos del mundo. En el Pacífico tenemos una isla de plástico del tamaño de la isla de Hawái. Solamente para que ustedes vean las incidencias. El microplástico, muchas veces estamos comiendo pescado del sur del lago o pescado del río Caribe, de los ríos llaneros, y sencillamente están generando por procesos de toxicidad, del escurrimiento de los fertilizantes, de los microplásticos que se generan, que no los ven, que se los comen los pescados, y eso va para la comunidad y va para los seres humanos. Muy bien, no quiero seguir ampliando, ¿verdad? Pero fundamentalmente el otro aspecto de la pérdida de esa biodiversidad son las emisiones de efectos de gases invernaderos.
Esa es una de las grandes causas, pero el proceso de industrialización sigue avanzando y nosotros no paramos. ¿Pero por qué sigue avanzando? Porque sencillamente tenemos en la actualidad unos 8.200 millones de habitantes. De esos 8.200 millones de habitantes, vean una fotografía de una calle de Nueva York, de una calle del centro de Mérida, claro, cuando hay fiesta, eso sucedía hace 10 años, ¿verdad? Pero por la diáspora, 7.7 millones de venezolanos, ¿ok? Por eso es que en las tardes tenemos la ciudad sola. El otro aspecto está, pero si caminamos por Madrid, caminamos por Roma, pues sencillamente estamos viendo estos volúmenes. Pero si caminamos por Beijing, es un reflejo del impacto que está viviendo del proceso del aumento de la población. Y esos 8.200 millones de habitantes necesitan de movilidad, necesitan de vivienda, necesitan de comunicación. ¿Cuántos millones de teléfonos celulares estamos echando a los residuos? Con los productos químicos, ¿verdad? Con el litio, con partículas contaminantes que están yendo a los afluentes. Bien, entonces existe un proceso de consumo y de disposición y de basura, de productos, de desechos orgánicos, industriales, hacia la naturaleza. Pero ¿qué pasa con el proceso de alimentación? Cada ser humano necesita estar bien desayunado, bien almorzado, bien cenado. Y entonces aquí entra uno de los grandes problemas, la desigualdad que existe entre los ricos y entre los pobres. Ahorita la población venezolana tiene el 87% de población en pobreza y el 47% está en condición de pobreza crítica. ¿Qué significa esa? Que sencillamente están comiendo una y quizás 2 veces al día. Y ese es el estado de desnutrición, y ese es el estado de crisis emocionales y de ansiedad que ha venido a desplazar a las enfermedades tradicionales. Entonces necesitamos generar un cambio. Por ello es que la huella económica, la huella ecológica que tenemos ya en el planeta, según los científicos, pues sencillamente está en menos 20. Por eso que estamos pensando en irnos a vivir a la luna. Elon Musk nos está llevando para allá. Bien. ¿Qué pasa con ello? Por eso que tenemos que generar un proceso de transformación, y la iglesia tiene un rol fundamental, y ustedes como sacerdotes tienen ese rol fundamental de sensibilizar a los principales actores de la sociedad venezolana, en este caso, para que se genere. Y esa fue la preocupación que hizo el llamamiento del Papa Francisco cuando promulgó la encíclica Laudato Si. Y aquí está. 8.200 millones de habitantes, de la cual 2.500 millones de habitantes que viven en los países ricos, llamados países industrializados, tienen todos los conforts, tienen todas las maneras de vivir con calidad en sus territorios. ¿A costa de qué? A costa de la explotación y de la expropiación y el aprovechamiento muchas veces irracional de los países pobres que tienen las materias primas. Nosotros, como se dice, enviamos el petróleo y nos mandan los espejitos. Esa es la realidad. Y ese es el marco de pobreza también que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque hemos tenido en América, en Hispanoamérica y en los países del tercer mundo. Claro, y algunos países donde prevalece, en los países desarrollados, la corrupción y la falta de valores, pues sencillamente la pérdida de los aumentos también de la pobreza. ¿Qué significa? Pues estamos teniendo 6.150 millones de habitantes en todos los continentes, en América, en África, en Asia, en condición de pobreza extrema. Ese es un llamado a la reflexión. Entonces, bueno, sencillamente los ricos se consumen la totalidad de los recursos naturales mundiales, mientras que nosotros estamos viendo esos cordones de marginalidad cuando vamos a Caracas y podemos ver todos esos cinturones de una ciudad no planificada, con los barrios, y ahí tenemos el barrio, por ejemplo, Petare, que es uno de los barrios, el barrio más grande, continuo de América Latina. Esa es la realidad del país. Muy bien, entonces tenemos un proceso de desarrollo industrial versus la insostenibilidad y un proceso de una afamada y dinámica geopolítica mundial y una economía mundial completamente desigual.
Por eso es que esta evolución de 150.000 años, a través de ese ser humano, de aquel Homo sapiens sapiens, rationality, bueno, desde el punto de vista sentimental, nosotros somos seres humanos que somos capaces de amar, de soñar, de temer, de diseñar, de la forja que estamos haciendo cada uno como ciudadanos y comprometidos con nuestras instituciones a las cuales representamos, de proyectar sueños, como cuando el Monseñor Chacón tuvo la visión de construir y abocarse a construir la Catedral de Mérida, pero especialmente entre muchas obras, este seminario. ¿Para qué? Para que sencillamente, o el Colegio San José, que sencillamente dinamizó y transformó el perfil de la ciudad de Mérida en una ciudad de techos rojos al principio de la modernidad y al principio, como se dice, de tener hombres virtuosos como los que salen de estos espacios de sapiencia. Pero ese ente también es capaz de atacar, de herir, de matar, de poseer, de envidiar y de manipular. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo como seres humanos. Por eso está relacionado, ¿verdad?, con el sistema nervioso, la estructura del sistema nervioso central y la estructura del sistema nervioso periférico que lo tenemos acá, que es el que nos manda estos sentidos, ¿verdad?, el bien y el mal. Por eso es que ese ente racional, capaz de solventar y de solventar dificultades. Nosotros como Venezuela, en la actualidad, sí estamos viviendo un momento crítico, pero si nosotros no tenemos la fe en Dios y la capacidad de perseverar, de ser inteligentes, de vivir en armonía, de poder conciliar las diferencias que tengamos, no vamos a poder construir un país distinto en los próximos años. Y eso es parte de este contexto que estamos viviendo. Por eso es que ese ente, para bien o para mal, tiene o bien para contribuir a la evolución individual y construir la mejor sociedad donde se encuentre, o sencillamente seguir haciendo ese proceso de involución individual y con daño hacia la sociedad donde viva. ¿Qué ejemplos tenemos? La maldad la hemos tenido, ¿ok? O ha sido tergiversada o manipulada desde que Adán y Eva, desde la historia de José, cuando sus hermanos, ¿ok?, lo lanzaron al foso y le llevaron a su amado padre, ¿ok?, la manta, ¿ok?, y para que sencillamente sufriera, ¿ok?, la pérdida de su hijo amado, y después se revierte la historia cuando van para el faraón. Pero mira el detalle, la genialidad de Thomas Alva Edison, ¿ok?, el principal inventor de Estados Unidos, más de 1200 patentes, pero su genialidad ante un proceso de ambición, de ego, lo llevó a actuar mal con Nicolás Tesla y hizo que Nicolás Tesla fracasara y que después él se retirara en la producción, la relación de la energía continua y la energía alterna que estamos viviendo. Por eso es que en Estados Unidos tenemos un tipo de energía y en Europa tenemos el tipo de energía alterna, que es la que Tesla propició, la 220. ¿Qué pasa con Tesla? Bueno, pues, ¿qué pasó con Thomas Alva Edison? Solamente para hacer daño, por intereses económicos y por su ego, sacrificó elefantes y les metió cargas eléctricas para poder decir que efectivamente la electricidad que Tesla estaba generando era peligrosa para el ser humano. Y así entre otras muchas acciones. En el caso del punto de vista para la República de Venezuela, las desavenencias entre el general Páez y el general Francisco de Paula Santander, que llevaron, ¿verdad?, a que se rompiera ese sueño de Simón Bolívar de la Gran Colombia que estaba constituida, y se genera entonces la división y se crea entonces la República de Venezuela en 1830 y sencillamente la República de Colombia también en 1830 y la República de Ecuador. Bueno, ¿qué podemos hablar de este personaje, de esa maledicencia de la historia de este señor Adolf Hitler, que llevó a... Adolf Hitler tomó el país, Alemania, en 1933. De 1933 a 1939, en 7 años, logró transformar, modernizar tecnológicamente y desde el punto de vista socioproductivo a Alemania, y la transformó en una potencia de referencia mundial.
¿Por qué? Con el apoyo de las universidades y los mejores científicos. Pero ¿por qué ese pensamiento, en vez de invadir, ¿verdad?, a Polonia, de invadir a Austria, de generar la guerra a Rusia, que toda esa suma llevó a 100 millones de muertos, el holocausto judío, y después la pérdida, y mira las condiciones de Estado cuando termina la guerra? ¿Qué pasa con Alemania completamente destruida? Con todos los problemas de afectaciones a la dignidad del ser humano, en las infraestructuras perdidas, todo, y mira cómo ha pasado eso. Bueno, y la otra experiencia entre Bill Gates y Steve Jobs. ¿Ve? ¿Quién es el malo de la partida ahí? Grandes genios ahí. Yo los invito para que ustedes reflexionen. Eso es parte de esa razón conceptual que nos ha llevado a nosotros a pensar en el desarrollo espiritual, humano y sostenible. ¿Por qué? Porque efectivamente somos cuerpo, somos mente, vivimos en sociedad, pero para esos principales valores, ¿verdad?, los valores religiosos, los valores, ¿verdad?, de la participación, de la solidaridad, del amor, de todo, ¿verdad?, todo está imbuido dentro de esa energía del amor, que ¿quién nos la dictaminó? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa es la razón fundamental. Por eso es que actuar con los valores inmateriales, ya comentados, pero actuar con ética y con moral, con responsabilidad y con compromiso, de seguro cada institución, cada organización, cada dependencia del Estado venezolano sería distinta. ¿Cuál es el principal daño que tiene en este momento el país? Un país con tantos recursos. No es un problema ideológico, es un problema prácticamente económico y de control, pero la mayor pérdida es la pérdida de valores que hemos tenido como sociedad venezolana, porque lo que prevalece es el acto de la corrupción primero que todo. Y además de eso, otros aspectos que no son, este no es el espacio idóneo para poder conversar. Por eso es que hay muchos pensadores que nos han llevado en esa reflexión humanista global, ¿verdad? Dice, como el caso de Martin Luther King, ¿okay? No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Eso es parte de esas razones. Otro pensamiento del gran cantautor Facundo Cabral, ¿okay?, muy similar. La sociedad humana está tan mal, tanto por las fechorías de los malos, como por el silencio cómplice de los buenos. Yo solamente quisiera que lo reflexionáramos y lo lleváramos, como se dice, al contexto que estamos viviendo. Por eso es que esa suma de aspectos que estamos hablando del desarrollo sostenible, ¿okay?, que estamos hablando de esa relación naturaleza con la actividad antrópica de la sociedad mundial, pues ya el Papa Pablo VI, en su encíclica Pacem in Terris del año 1971, ya hacía un primer pronunciamiento. ¿Por qué? Porque en el año 71 hemos superado los años 60, los años de la guerra casi de enfrentamiento nuclear entre Rusia y Estados Unidos, la guerra fría entre los dos, el bloque entre una ideología y otra ideología, un altísimo desarrollo industrial que estamos viendo, pero también se estaba procesando ya que existían también niveles de desigualdad en las sociedades mundiales. Y entonces esa encíclica, Pablo VI dice, se refirió a la problemática ecológica, presentándola como una crisis, una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano, que es lo que acabo de decir. Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. ¿Qué tenemos ahorita? ¿Por qué se están generando los procesos de migración? En este caso de Siria, que es la más disputante, 1 millón, ¿okay? Se tuvo hace unos 5 años, pero la diáspora venezolana, ¿dónde la dejamos? La pobreza de África por el desequilibrio, ¿verdad? El avasallamiento, el descontrol y el aprovechamiento de los recursos naturales de los bosques africanos, de las estepas africanas, que están llevando procesos de desigualdad y que están llevando ese proceso de migración de comunidades de hombres y mujeres hacia Europa, hacia una mejor condición de vida. ¿Por qué? Porque el oro, el coltan y el diamante prevalecen sobre la vida y la dignidad del ser humano.
perdiendo los valores patrimoniales de esas comunidades. También habló de que la organización FAO en 1970 sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial. Sencillamente podemos ver cómo China, que es la primera economía en este momento que ha estado desplazando a Estados Unidos, es parte de ese enfrentamiento que se tiene. Bueno, el Río Rojo, donde se ha generado todo el proceso de desarrollo de China, ¿ok?, no pueden ya ni cohabitar por los altos niveles de contaminación. Si uno va a Beijing, no puede, bueno, la suspensión de las Olimpiadas de Pekín, ¿por qué fue? No se suspendió, ¿por qué? Porque sencillamente, ¿verdad?, tuvieron que dejar un mes antes de producir industrialmente por las emisiones de smog. ¿Para qué? Para que se realizaran las Olimpiadas y tuviera el medio ambiente, o sea, para respirar aire fresco. Bueno, y así lo podemos vivir como México, que sencillamente es un problema de enfermedades ya pulmonares de primer nivel. Bueno, esos son los llamados que estaba haciendo. Bueno, porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Ya nos lo decía, y ese es el proceso de revertir la realidad ya en los años 70. Juan Pablo II nos viene a hablar en su encíclica Solicitudo Rei Socialis 1987, unas lecciones de humanismo, en esa visión de desarrollo. Era un llamado que estaba haciendo a la sociedad industrial mundial, porque China todavía para ese entonces no era la China de ahora. Muy bien, China no aparecía ni siquiera como país, porque quien representaba en las Naciones Unidas era Taiwán. Bien, entonces China es la China de los últimos 30 años. Bien, no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico el desarrollo debe ser integral, es decir, debe promover a todos los hombres y a todo el hombre. Proseguir el desarrollo exige encaminarse a buscar el humanismo nuevo, pero no el humanismo nuevo y la sociedad nueva y el hombre nuevo del Che Guevara. Vea dónde estamos viviendo. Que permita al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, la amistad, la oración y la contemplación, pero también la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común. Eso es parte de lo que desempeña nuestra Iglesia Católica. Así se podrá realizar en toda su plenitud el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno y para todos, de unas condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. ¿Quién hereda entonces este discurso? El Papa Francisco, por todo el contexto que he hablado. Muy bien, en el año 2015, porque la ONU lanza en el 2015 los 17 objetivos del desarrollo que yo les mostré. Y para dar respuesta a ello, hoy con algunos llamados de atención que muy bien nos ha hecho el Padre León en su excelente exposición anterior, pues sencillamente dice: el compromiso del hombre consigo y con nuestra casa común. El planeta azul, el planeta Tierra, es nuestra casa común. Si tú haces daño, ese daño por la ley del embudo, del péndulo, pues sencillamente yo lo voy a recibir. O sea, ustedes pueden ver que el problema ambiental no es un problema de carteras, ni un problema de fronteras, es un problema que nos afecta a todos, países ricos y países pobres. Laudato si, mi Signore, alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra, Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con colonias, coloridas flores y hierba. Pero desde el punto de vista de llamado, nos viene a decir: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor,
que es nuestro principal fundamento, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Y cambiamos si cambiamos el pensamiento, el actuar del ser humano y nos apoyamos en la tecnología. La tecnología no es la solución. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Bueno, aquí hay un pensamiento que lo vamos a reforzar, que es del doctor Elías Méndez Vergara, mi gran amigo, que es el que nos sirve de base. Todo eso nos permitió ser de base para poder nosotros hablar del desarrollo sostenible en la dimensión espiritual, para poder llegar al concepto de desarrollo espiritual, humano y sostenible, que es nuestro pregón que estamos haciendo. Es consolidar la dimensión espiritual en cuyo universo permite que una determinada sociedad se desarrolle en la dimensión del amor. Este es lo fundamental. Si actuamos con amor, generamos el cambio, la fraternidad, la solidaridad, la comprensión, la dimensión social de manera armónica, respetuosa, solidaria y fraterna, que habita como espacio de vida planificado y ordenadamente en la dimensión del territorio. No podemos seguir viviendo en la anarquía del desarrollo urbano actual, que es la realidad que estamos teniendo, conservado y aprovechado desde la dimensión tecnológica que alcanza la ecoeficiencia, o sea, donde se generan los menores impactos, en plena armonía con la estética particular del paisaje natural que se desenvuelve en la dimensión económica y financiera, de forma sostenible en sus diversas actividades socioproductivas y con la fortaleza de una dimensión político-institucional autónoma, democráticamente dinámica, propositiva y prospectiva en sus objetivos, metas y estrategias de actuación en la práctica social, donde la gobernanza y la gobernabilidad sean garantía de futuro. Significa que el que gobierna tiene que pensar y dar respeto y articular al que es gobernado. Y el que es gobernado, respetar todo lo que viene del estamento legislativo, en el caso de la República de Venezuela, nuestra Constitución Nacional, nuestras leyes, todo, y todo el dictamen, ¿verdad?, que podamos hacerlo para nosotros, pero para la construcción de una mejor Venezuela. Bueno, aquí no lo voy a hablar, es más o menos el gráfico que habla de las dimensiones, pero fundamentalmente, ¿qué hablamos? Ese desarrollo sostenible, ¿verdad?, que originalmente contempla la dimensión social, la dimensión ambiental ecológica y la dimensión económico-financiera, y con el desarrollo y el fortalecimiento de instituciones robustas, envueltas por la dimensión espiritual de ese ser humano que queremos nosotros lograr, va a permitir el amor y los valores inmateriales del ser humano con actuación ética y moral, respeto a las creencias y a las leyendas propias del patrimonio de nuestro pueblo. Y eso nos va a permitir a nosotros tener una sociedad evolucionada. Y todo ese compendio nos va a permitir consolidar el desarrollo espiritual, humano y sostenible. Finalmente, como reflexión final, el desarrollo sustentable o sostenible, según la ONU, promulgado en el informe Brundtland de 1987, y en la visión del Papa Francisco y su Laudato Si, y la proyección articulada del desarrollo espiritual, humano y sostenible que hemos promulgado, son lineamientos trascendentales para edificar la sociedad mundial, pero especialmente la sociedad venezolana, que esté comprometida con la vida y sostenibilidad del planeta Tierra, fundamentos para los hombres y mujeres fusionados por la energía del amor, que trasciendan desde sus propios espacios de desarrollo, superando las limitaciones que le impiden crecer en paz, armonía, unión y prosperidad en los territorios a ser heredados por su misma esencia de haber crecido en el encuentro con Dios, sus hijos y sus descendientes. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Wilber Contreras en esta segunda disertación de esta jornada con su intervención del desarrollo sostenible al desarrollo espiritual y humano sostenible en la Laudato Si. En estos momentos se abre un espacio para responder a las preguntas del público. En un primer momento, una pregunta: ¿cómo considera que la falta de espiritualidad ha aumentado el consumismo y destrucción del mundo? Bueno, yo creo que no hay mucho que emplear, esa es una realidad que estamos viviendo. Y por eso esa labor evangelizadora que tiene nuestra Santa Iglesia Católica para poder seguir formando hombres y mujeres de bien a través de todas sus congregaciones, a través de todas sus actividades altruistas que realizan, a través de la entrega que tiene cada uno de nuestros sacerdotes, ¿verdad? Y que son nuestro mejor ejemplo, mejor guía y mejor referencia para poder llegar a consolidar esos hombres de bien que tanto nosotros necesitamos y que nos permitan lograr la transformación de la sociedad mundial, pero especialmente la venezolana.